La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias al Señor por permitirnos vivir este hermoso día. El Señor es nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro redentor, nuestro sanador, nuestro Padre, el Padre bueno. Su brazo no se ha cortado para salvar, para ayudar, para bendecir. Su brazo es su poder. Su poder se está manifestando a través de su palabra en cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos la buena vida, la vida plena, la vida de libertad, la vida saludable, es decir, la vida que el Señor Jesucristo vino a darnos, la vida abundante. El Señor Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es la vida de Dios, es la vida del Padre, es la vida abundante, la clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. No debemos estar aquí en este mundo como si fuéramos unos desamparados. No nos comportemos de esa manera, como si fuésemos un grupo de personas abandonadas de las que Dios ni siquiera se acuerda que existen. Eso no es cierto. Dios está presente. Dios vive en nosotros. Nuestros cuerpos son su templo. Él va con nosotros a donde quiera que vayamos y está listo para producir a través de nosotros. Su poder es ilimitado. Dios es el creador. La habilidad creadora de Dios se expresa a través de su palabra. La fe de Dios es la fe dominante, la fe creadora, la fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa es la clase de fe que debemos nosotros tener, y no solo tener, sino ejercer, operando en la fe, en la clase de la fe de Dios. La Biblia nos habla del padre de la fe, Abraham. Abraham, un hombre, como cualquiera de nosotros, humano 100%, que vivió tantas dificultades y en muchos momentos tuvo que enfrentar la frustración y de pronto hasta la burla de las personas que compartían en esa época con él. ¿Por qué razón? Porque era un hombre que, aunque casado, hacía muchos años, no tenía hijos. Pero él mantuvo en su corazón el anhelo de ser padre, de tener un hijo. Entonces, cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios le habló, le dio las instrucciones preliminares, y Abraham comenzó a caminar conforme a la instrucción de Dios. En la medida que Abraham caminó siguiendo la instrucción de Dios, Abraham comenzó a crecer en fe, a crecer espiritualmente. La fe de Abraham fue la clase de la fe creadora de Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y la fe de Dios vino a su espíritu. La fe de Abraham es la clase de la fe de Dios. La fe de Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En este texto, el Señor nos habla de la fe de Abraham. Pero la fe de Abraham es la clase de la fe de Dios, la fe que llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó a Dios, creyó que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Es la fe de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito, le dice Dios: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no eran se hacen a la voz de Dios.
Dios llama a lo que no existe y existe. Las cosas que no eran son hechas a la voz de Dios. Es la fe de Dios, es la calidad de la fe de Dios, es la clase de la fe de Dios, es la habilidad de la fe de Dios. La fe de Dios es la habilidad creadora. La fe creadora de Abraham es la fe de Dios en él. Abraham tiene la fe de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas que había prometido. Todo lo que había prometido. La fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Es la fe de Dios en Abraham. La fe de Abraham es la fe de Dios. La clase de la fe de Dios nos viene a nosotros también por el oír la palabra de Dios. Es posible que usted y yo tengamos hoy en el siglo XXI la misma clase de la fe de Abraham, que es la fe de Dios. ¿Y cómo nos viene la fe? Por la palabra, por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe de Abraham es la clase de la fe creadora de Dios. La fe de Abraham vino a su espíritu porque recibió la palabra de Dios. La palabra de Dios es la habilidad creadora, es la palabra de fe. La palabra de fe está a nuestro alcance. La Biblia es la palabra de Dios. Al oír la palabra, al ser instruidos en la palabra, al meditar en la palabra de Dios, la fe surge en nuestro espíritu, se establece en nuestro espíritu. Es la fe de Dios, la fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Podemos hoy operar con la fe de Dios aquí donde estamos. Sí, en el lugar donde nos encontramos. La fe que nos viene por la palabra se libera a través de nuestras palabras. Creámoslo con el corazón, declarémoslo con la boca. Si declaramos la palabra de Dios con nuestra boca, la palabra de Dios no vuelve vacía. Padre, te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Tu palabra es la verdad. Padre, aquí estamos delante de ti. Amado Espíritu Santo, enséñanos todas las cosas. Abra nuestro entendimiento, Señor. Que nuestra mente sea liberada de todo argumento, de toda estructura pensante, dominante, negativa. Señor, gracias. Renueva nuestra mente, Señor, transfórmala. Dios mío, te alabo y te bendigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora que tu poder se manifieste en cada oyente donde quiera que se encuentre. Por el poder de la palabra, en la autoridad del nombre de Jesús, ato toda enfermedad y ordeno que salga de los cuerpos como quiera que se llame. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies. Activo el poder de la palabra viviente, en el nombre de Jesús, y declaro el milagro de la sanidad. Bendigo las familias, la restauración de los hogares. Reprendo todo espíritu de división, de contienda, de resentimiento, de odio en los corazones de las familias. En el nombre de Jesús, declaro libertad. Bendigo la economía de mis hermanos, su trabajo. Dios mío, gracias porque tú bendices la obra en nuestras manos. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén.